Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros haciendo una introducción sobre el Evangelio de San Juan, este cuarto Evangelio que es una cosa maravillosa, podemos decir, es totalmente como lenguaje, es diferente y también dentro de la teología, la forma como presenta y los elementos que busca tocar y al mismo tiempo ofrecer al destinatario son elementos así diferentes desde otro punto de vista. Incluso el símbolo que se utiliza para el Evangelio de San Juan es el águila. ¿Por qué? Porque el águila vuela alto. Eso lo podemos comparar como si fuese la espiritualidad, volar alto, pero al mismo tiempo el águila dice que tiene una visión tan aguda desde allá a lo alto, ve hasta lo más pequeñito, un ratoncito, dice que ve de allá arriba. Imagínense entonces el ojo de águila, como se dice, ¿verdad? Y así, San Juan, volando tan alto, sin embargo, mira elementos muy profundos dentro de la espiritualidad cristiana. Podemos decir, queridos amigos, que siguiendo el pensamiento de un famoso padre de la iglesia, Orígenes, él afirmaba que lo más sublime en la Biblia, atención a esto queridos amigos, se encontraba en los evangelios. Lo más sublime, lo mejor de todo, dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un cumplimiento. Coabe lleva pe ñandeña esa es la espera, la esperanza. Ahora se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Y lo más sublime, de nuevo, dentro de los evangelios, dice que es el Evangelio de San Juan. Imagínense. Entonces, llamo a mi silla hoy, ya estudiata con San Juan, el Evangelio de San Juan. Lo más sublime dentro de los 73 libros son los evangelios, 4 evangelios, cumplimiento, de Yara lleva, o yapo, durante todo el tiempo de las promesas, Antiguo Testamento, se realiza en la persona de Jesús, evangelios. Y después lo que viene a continuación son justamente libros que nos hablan de consecuencias de haber aceptado a Jesucristo. ¿Entienden? Lo más sublime. Y dentro de esto, que es lo más sublime, los evangelios, de nuevo, el mejor, más centrado, es el Evangelio de San Juan, tu chalaña de compromiso. Y aquí, este libro ha sido siempre considerado el punto más encumbrado de las Escrituras, y tanto los padres de la Iglesia también como los comentaristas y los estudiosos del Evangelio de San Juan le han otorgado una predilección siempre singular e importante. Todo lo que van estudiando, van mirando, entienden que San Juan es
uno de los centros principales dentro del estudio bíblico, queridos amigos. Tanto San Agustín como Orígenes también, y en nuestros tiempos, muchísimos que estudian y que se dedican y entran para conocer lo más sublime dentro de la expresión y de la manifestación de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vayamos un poco a mirar lo que propiamente el Evangelio de San Juan nos está proponiendo. Si uno mira celosamente, el Evangelio de San Juan tiene muchos, entre comillas, vamos a decir, tiene muchos secretos, es decir, donde ya es Pepe que en su lenguaje él está expresando muchos elementos que tal vez los otros evangelistas, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, no lo están expresando. Escribe con respecto a esto, después de años de contacto con la exégesis histórica de nuestros días, la parte histórica que nosotros encontramos, pero también dentro de un estudio histórico crítico, ese se llama el elemento característico de una forma de estudiar la metodología que se llama histórico crítica, uno tiene la impresión de que los aspectos más profundos del Evangelio de San Juan quedan como incólumes e intocados bajo las muchas capas de papel dedicados a análisis, más o menos penetrantes, pero en su gran mayoría dice que son un poco estériles, ¿verdad? Parecen estériles, es decir, que no llegamos, pero nosotros tenemos que mirar un poquitito más allá y mirar cuál es la espiritualidad que nos quiere transmitir el Evangelio de San Juan. Desde un estudio bien científico es necesario también acercarse al Evangelio de San Juan de acuerdo a algunos elementos, como decía el Papa también Benedicto XVI, que escribió muy bien, que incluso llamaba la atención a los biblistas, a los exégetas, etc., que no es simplemente una presentación histórico-crítica, lo que nosotros tendríamos que presentar al estudiar cualquiera de los evangelios o cualquiera de los libros de la Biblia, sino que desde un estudio serio tenemos que llegar después, como decíamos hace rato, a volar alto como el águila, mirar y entender hacia dónde nos lleva esta espiritualidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti, y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí, en tu misericordia yo quiero vivir. Aquí estoy, Señor.
que mi vida sea una oración a ti. Mis oídos abriste a tu voz, un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate,
escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Decirle a Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi, que significa niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Que el Señor en esta noche levante muchas vidas, muchos matrimonios, muchos hogares. Que el Señor levante, te dé ánimo, te dé fuerza y ganas de servir. Amén. Bendito sea Dios. El aplauso a Él. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Miremos un poquitito sobre los orígenes de este Evangelio, cómo nosotros tenemos que entender de dónde viene, quién lo escribe, cuándo lo escribe, etc. O sea, todo lo que significa el origen del Evangelio de San Juan. Las primeras comunidades cristianas, tenemos que recordar, queridos amigos, que siempre han aceptado que el cuarto evangelio tiene por autor ¿a quién? Al apóstol San Juan. Las primeras comunidades cristianas entonces aceptan así, dicen, bueno, es el apóstol San Juan, si queremos llamarlo así un poco, a pesar de que después nos daremos cuenta que hay una terminología, el discípulo amado, que nosotros le aplicamos normalmente a San Juan, pero parece que no es tanto así. Bueno, en fin, ya estudiaremos también sobre ese tema. Pero las primeras comunidades cristianas desarrollaban
este conocimiento y transmitían este conocimiento. Que el autor del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, es el apóstol Juan. Apenas se perciben algunas vacilaciones también en ese tiempo, en la antigüedad. Pero en nuestra época contemporánea, con los estudios más científicos, comenzó la duda, es decir, saltó, se puso a flote, ahí que hay algunas dudas, ¿será que fue verdaderamente el apóstol San Juan el que escribe el evangelio de San Juan? Punto de interrogación. Vamos a ir estudiando, vamos a ir presentando. No nos cerremos, queridos amigos, porque si no, si nosotros nos cerramos, quiere decir que nosotros no entendemos todo lo que significa el aspecto, primero, de un estudio de una metodología que se llama histórico crítico. Esa es una metodología de lo histórico con la parte crítica a lo histórico, es decir, que yo no me trago un sapo así nomás, ¿verdad? Sino que ñe peruña de mindú. También nosotros decimos, basta un dedito de cerebro para comenzar a entender, saber, contradicciones, tiempos, dificultades. Entonces, ¿quiénes son los que están escribiendo o quién es el autor verdaderamente del Evangelio de San Juan? Entonces, en la época contemporánea, ciertas dudas. Bueno, cuando San Juan no pudo haber escrito esto, ¿verdad? Y hoy en nuestro tiempo se propone ya proponen teorías sobre el inicio o el origen del Evangelio de San Juan. En el Concilio Vaticano II, que se toca también la Dei Verbum sobre todo, nos habla en el capítulo, o mejor dicho, en el número 18, la Dei Verbum dice directamente que los evangelios, los 4 evangelios, tienen origen apostólico. Tienen origen apostólico. De Ireteo, que escribió Marcos, que escribió Mateo, que escribió Lucas o que escribió Juan. Sino que simplemente dice que los 4 evangelios que nosotros tenemos en la Biblia tienen un origen apostólico. Desde cualquiera de las opiniones que se mantengan a ese respecto, parece necesario afirmar que el Evangelio de San Juan tiene sabor apostólico y que es Cristo, que vibra en él, ¿verdad? Porque se pone en boca de Jesús. Es Jesús el que está hablando. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. O sea, son expresiones que nosotros escuchamos, ¿verdad? Cuando los personajes que están actuando, ahí por ejemplo María, su madre, que le dice, ¿verdad? Hagan lo que Jesús les diga. Y Jesús les dijo, llenen estas tinajas. O sea, nosotros miramos y entendemos y vemos cuál es este pensamiento o cuáles podrían haber sido estas palabras verdaderamente de Jesús. Por eso es que decimos que tienen un sabor apostólico. El Evangelio de San Juan también tiene ese sabor apostólico, vibra en cada uno de los diálogos el Jesús que sigue viviendo hondamente en esa comunidad y que está muy en comunión, se nota un Jesús que está muy en comunión con la propia comunidad. Ahora, en esta cuestión están también otros elementos que tenemos que mirar, que es con respecto, por ejemplo, al concepto del autor. ¿Cuál es el concepto de autor que tenemos? ¿O cuáles son las fases de composición? Fases, dijimos, fases. Quiere decir que ahí, imagina de fases de composición, quiere decir que ahí pequeño guapo, te lo llevo pago. Hay fases, hay momentos. Entonces hay una comunidad que está por detrás, queridos amigos. Y también la condición ineludible de su vinculación a un apóstol para que un escrito se considere sagrado. Porque recordemos que para que sea un libro canónico, siempre una de las características que se pone y se dice para que haya sido aceptado dentro del canon de la Biblia, tenía que haber una conexión ineludible con la cuestión apostólica. Algunos de los apóstoles entonces que está
en vinculación con ese escrito. Ahora, ciertamente que no vamos a poder nunca abordar todavía todas estas situaciones y cuestiones que son bastante complejas, queridos amigos. Pero sí, vamos a procurar mirar algunos de los aspectos más relevantes. Yantecoya emacuría yepa hañañemon etamacurí de una estructura macroestructura. Desde arriba estamos mirando, es como mirar desde un avión o mirar desde un dron, el dron, a muy batallar esa, entonces, cuáles son los límites y vos te podés ubicar. Angarei que llegue ahí dentro del bosque, entonces derei cuata jinawe. Relajata pena tu macroestructura. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Ñande Yarañe, nos encontramos en esta oportunidad para compartir sobre un tema bastante difícil, diría yo, dentro de uno de los sacramentos tan importantes dentro de la Iglesia, que es el matrimonio. Queremos hablar con un especialista, el doctor Pablo Andrés Melgarejo. Él es abogado, actualmente está trabajando también como abogado del Tribunal Eclesiástico aquí en la Arquidiócesis de Asunción. Él es especialista también en Derecho Canónico. Y queremos hablar sobre este proceso y sobre todo que la gente pueda conocer lo que significa la nulidad matrimonial. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias por responder, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo al inicio, hay muchas situaciones difíciles dentro de nuestra iglesia, muchas familias, ¿verdad?, que recurren y que algunas veces no entienden bien cómo hacer este proceso o verdaderamente qué significa la nulidad matrimonial, porque algunos incluso confunden con el divorcio, como si existiese el divorcio en la iglesia, y sabemos que eso no existe. ¿Sí? ¿Nos puede explicar un poquitito sobre esto, doctor Pablo? Con mucho gusto, padre. Tal vez para comenzar tendríamos que decir un poco que el problema inicial radica en que el momento de la celebración matrimonial de las personas se encontraron con una serie de conflictos. El matrimonio, preparado así sobre la hora, sin mucha preparación, genera a la larga una serie de conflictos que nos damos cuenta nosotros que existieron cuando entramos a profundizar la vida, lo que es la vida matrimonial de los cónyuges. Resulta que en el momento en que se va a celebrar el matrimonio, la pareja está más preocupada en cuestiones referidas a la vestimenta, a la fiesta, al viaje, en fin, pero muy poco a la
a qué consiste el matrimonio en sí o cuáles son las obligaciones emergentes de ese matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge justamente que cuando comienzan los problemas que emergen en la vida matrimonial, comienzan a encontrarse situaciones que no encuentran explicación. La nulidad se presenta cuando en el acto de la celebración matrimonial algunos elementos que la Iglesia considera fundamentales falta a ese matrimonio. Por ejemplo, es común conocer en nuestro país cuando una persona contrae matrimonio de manera compulsiva por obligación, porque ya está viniendo un bebé, ¿verdad? Está viniendo una criatura y entonces los familiares exigen eso, ¿verdad? Y entonces esa persona contrae matrimonio por la presión de las circunstancias. A pesar de que se pregunta y vienen sí. libres, sin ser coaccionados. Correcto. Todos te dicen sí, padre, sí, padre. Pero sabemos que esa es una realidad que existe, ¿verdad? Y hay una serie de circunstancias que podemos ir analizándolo, ¿verdad? En cuanto a la nulidad matrimonial, tiene que ser algo deseado también por el creyente, por el cristiano que forma parte de la comunidad eclesial, ¿verdad? Por eso preguntamos siempre, yo suelo preguntar, ¿por qué querés esto? Claro, ¿verdad? claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que te lleva? Porque no es solamente para repetir la ornamentaria matrimonial y el festejo, sino que, valga la pena decirlo, cuando alguien quiere recomponer y reintegrarse a la comunidad eclesial, ¿verdad? O sea, esa es la motivación principal por el cual uno busca de nuevo la nulidad matrimonial. Exactamente. Claro. Y es por eso que ahí se presentan una serie de diferencias que a veces la gente confunde del matrimonio civil y el religioso. No sé si te parece, hablemos de eso. Sí, evidentemente. Resulta que el matrimonio religioso, el matrimonio católico, tiene 3 características que son esenciales. La unidad uno con una, claro, ya que nuestra Madre Iglesia no acepta el matrimonio con personas del mismo género, ¿verdad? Claro, eso está así de simple. Claro. La unidad, que significa él con ella con él. La indisolubilidad, que significa que el matrimonio tiene que durar lo que dure la vida de los contrayentes. Y la sacramentalidad, que Cristo Jesús elevó a la categoría de sacramento, esto, ¿verdad? Y evidentemente son los 3 elementos que configuran, ¿verdad? Respecto al matrimonio civil, y a veces se confunde mucho, el matrimonio civil es un contrato, ¿verdad? Es un contrato, pero de tipo civil, que está regenteado por la ley de matrimonio civil. Por eso es que nuestra ley referente a eso, el código la ley que rige esto, establece, ¿verdad?, las causales de divorcio. Y hasta introdujo una variante que es novedad, o que fue novedad en esa época, en que ese divorcio puede hacerse aún de mutuo consentimiento, ¿verdad? Claro. Cosa que, a fin de evitar sacar al exterior todos los problemas, especialmente aquellos de carácter íntimo, ¿verdad? Claro. O sea, ese sería un poco en el sentido, ¿verdad?, del matrimonio civil. Civil, exactamente. Claro. Y bueno, entonces seguiremos conversando con el doctor Pablo sobre la nulidad matrimonial.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, una introducción general, la macroestructura que le decimos, y queremos mirar las enseñanzas de la historia. Va a decir las enseñanzas de la historia, que quiere decir dentro de un desarrollo y las fases también de un estudio crítico dentro de una historia, pero fases. ¿Qué es lo que se nos enseñaba o qué es lo que se decía? Ya es como contenido, como enseñanza a la gente con respecto al Evangelio de San Juan. Eso es lo que queremos decir. No estamos hablando todavía del contenido o de la enseñanza del Evangelio, sino que qué es lo que los autores, los estudiosos, los padres de la Iglesia, la comunidad cristiana, decía, enseñaba con respecto a qué era el Evangelio de San Juan. Desde el siglo II tenemos que entender en esta historia hasta mediados del siglo XIX, imagínense, queridos amigos, mucha agua corrió bajo el puente, con tímidas oscilaciones siempre la tradición eclesiástica ha considerado a San Juan el apóstol como el autor, que era el hijo de Zebedeo. Esto lo encontramos enseguida al comienzo, cuando el Señor llama, ¿verdad?, a sus discípulos. Juan, ¿verdad? Y este es uno de ellos, los hijos del Zebedeo, y a él siempre se le atribuyó como autor del Evangelio de San Juan. A Juan Huila desde el siglo II hasta el siglo XIX, imagínense. Ireneo de León es uno de los grandes estudiosos que él nace en el año 130, 140, después de Cristo, evidentemente, ¿verdad? Entendemos muy bien eso porque te está hablando sobre el Evangelio. Y nos deja escritos, nos deja varios testimonios, pero el más importante lo vamos a encontrar en Adversus, la parte que escribe a los herejes, ¿verdad? Y él, ¿qué decía? Él decía directamente, después Juan, dice, discípulo del Señor, el cual se había recostado sobre su pecho. Entonces, aquí ya está haciendo una referencia directamente a San Juan, ¿verdad? El que había recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús, escribió el Evangelio, es decir, el Evangelio de San Juan, residiendo en Éfeso de Asia. Upeala ia San Ireneo. Y bueno, el que escribió, ese que tuvo la cabeza recostada sobre el pecho de Jesús, él escribió en Éfeso ese Evangelio, y luego nos cuenta también que
el Evangelio residiendo en Éfeso fue escrito por él. Hay otro autor dentro de esta historia de presentarnos qué es este libro de San Juan. Se llama Polícrates. Polícrates, que es del año 160. Ciertamente estamos hablando de la era cristiana. En una carta al Papa Víctor, él recoge esta opinión. El canon de Muratori, un texto latino que depende de otro griego de finales del siglo II, también afirma otro tanto. Bueno, a ver, después viene otro, Clemente de Alejandría, que es del 215, nos ha legado un texto precioso. Juan, el último de todos, viendo que en los evangelios de los otros se cuenta lo que se refiere al cuerpo de Cristo, él, bajo la inspiración del Espíritu Santo y a petición de sus allegados, es decir, dentro de su comunidad, escribió un evangelio espiritual. Vea entonces, Ojai Peisa, este otro que es Clemente de Alejandría. Ella ve con sus amigos, después le dice, che, Clemente, escribe, de Maba la pea Ojai. ¿Quién es ese Juan? Yecamina Clemente, por favor. Orígenes, que es del 254, él, hombre de ingente cultura, después de hablar con los otros evangelios, dice, el último, según San Juan, es el último, dice, es el último. Esto con respecto un poco a la fecha o con respecto al orden. Quiere decir que primero, según nuestro estudio, opeareña de ñañe, pues no ocurrió con San Marcos, después sería San Mateo, después San Lucas, y ahora el último de todos es San Juan. Otro de los autores también es Tertuliano. Tertuliano es del año 155 y atribuye el Evangelio a San Juan. La misma opinión muestra Eusebio de Cesarea, quien nos ha transmitido los testimonios anteriores. Entonces aquí también decimos lo mismo, que este es el último evangelio que se escribe, el cuarto, por decirlo así. Así, queridos amigos, encontramos la misma creencia también en los llamados prólogos monarquianos. Más importantes que estos son los antiguos prólogos latinos antimarcionistas del siglo III, que son traductores de prólogos griegos del siglo II. En esto se dice que Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos y el Evangelio en Asia. Según uno de estos textos, Papías habría considerado ya en el año 125, Papías, a Juan como autor del Evangelio. Pensamiento similar a San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo. Estos son los autores que opinan un poco sobre la época y qué dicen con respecto al Evangelio de Juan. Pero la importante es esa comunidad, esos estudiosos, cómo lo presentaban y qué es lo que decían con respecto al autor. Y después también vamos a ver todo lo demás con respecto al contenido y el objetivo. Volvemos enseguida nosotros con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh. Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo.
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos con esta introducción general sobre el Evangelio de San Juan. Tenemos que mirar aquí algunos presupuestos, vamos a decirle así, que aparecen en el mismo libro con respecto al autor. O sea que dentro del mismo libro de San Juan nosotros podemos mirar y podemos sacar algunas deducciones. Por eso, queridos amigos, es importante, ni la ante la Biblia, la pecha ante, porque ya bueno, porque la versículos allá memoriza, y anden tema hoy la papá. No es eso, queridos amigos, sino que es saber por qué el aspecto histórico, crítico, es esencial y fundamental para no ser después fideístas, ya en Ñande. Va el fideísmo. Fideísmo es agüerovia porque agüerovia. Y entonces, eso es lo que lleva al fanatismo, a los protestantes, a la secta, ¿verdad? Y fanáticos, y no, porque dice la Biblia, porque está escrito. No. Vamos, yo, coñan de pesora, tranquiliza, y vamos a ir mirando. Porque decíamos que la Biblia responde a los problemas de un contexto histórico de una comunidad. Y como justamente está respondiendo a un elemento ontológico, es decir, existencial del hombre, por lo tanto tenemos que entender y tenemos que saber muy bien qué es lo que también el mismo Evangelio de San Juan, en este caso, dice de sí mismo, el mismo autor. Desde el libro se pueden deducir algunas cosas. Ante todo, debemos afirmar que el Evangelio, nunca en el Evangelio se dice que Juan es el autor. Primero luego eso. Veamos a ir allí, nunca anda ya yuhumo. Hay en el libro de San Juan, Hijaña de San Juan fue el que escribió este libro, lo que sea el apóstol. Pero sí, queridos amigos, se afirma que fue escrito por el discípulo que amaba a Jesús. Ve así. Ya yo tapé, o para que te imagina en el capítulo 21, del 24 al 25. Pero la crítica no es unánime en identificar a este discípulo con Juan o con el famoso discípulo innominado. Entonces, cuando decimos el discípulo que amaba a Jesús o que Jesús amaba, no es que todos dicen, ese discípulo que Jesús amaba era San Juan. ¿Entienden? Entonces, porque hay argumentos para decir que
aquí no se refiere directamente entonces a este apóstol, a San Juan. La crítica, los estudios profundos sobre la Biblia no es unánime en identificar a este discípulo con Juan o con el famoso discípulo innominado. Algunos piensan que el evangelista es ese discípulo predilecto de Jesús, es decir, el discípulo amado por Jesús, que hay que identificar con el discípulo intencionalmente innominado, que solamente aparece en el cuarto evangelio. El discípulo amado solamente es una expresión del evangelista Juan, que solamente aparece en el cuarto evangelio por los datos que nos ofrece el escrito joaneo. Parece que tiene que ser uno de los 12, pero no es Pedro con que nosotros podemos relacionar frecuentemente. El discípulo, ¿verdad? El discípulo con el que se relaciona frecuentemente sería Pedro también, porque Pedro tiene muchas acciones, digamos, dentro de este acompañamiento también de Jesús. Se ha intentado también identificar a este discípulo amado con alguno de los otros que sean distintos a San Juan, hijo de Zebedeo, pero nunca se ha logrado aportar razones absolutamente convincentes. Ya no te pones que entonces niña llamamos fanáticos, sino que ya poeta y estudio serio. Nunca se ha logrado entonces identificar así con certeza y decir, este es el discípulo amado. ¿Será que era Pedro? ¿Será que era otro? ¿Será que era Juan? Por la índole de este evangelio se observa que el autor se muestra contemporáneo de los hechos. Por la índole, es contemporáneo, por lo menos una característica que nos están mostrando los escritos. Y como si hubiera estado viviendo los acontecimientos de los que recuerda la hora. Y a veces detalles también muy curiosos que encontramos en el Evangelio de San Juan. Llamativo que en el cuarto Evangelio, queridos amigos, no aparezcan los nombres de Santiago ni de Juan, los hijos de Zebedeo, siendo el Evangelio que más nombra a los apóstoles. Se nombra muchísimo a los apóstoles y es el que más nombra, pero no aparece justamente el nombre de Santiago, que sería su hermano, y su nombre, es decir, de Juan. Como que no aparece. Los hijos de Zebedeo solo aparecen en el capítulo 21, 2, pero sin dar sus nombres. Por el análisis interno de este libro se sospecha también que es un judío o alguien que conoce perfectamente las costumbres judías. Reduce y reproduce después, queridos amigos, toda esta información, se vuelve a decir y subrayar un gran número de palabras hebreas o arameas. Hebreo y arameo tenemos aquí en este libro. Y así se nos ofrece también la traducción, o por lo menos procuramos entenderla. También otro elemento importante como presupuesto es que el autor conoce la geografía de Palestina. Quiere decir que es un autor que vive allí o es muy familiar a la ciudad de Jerusalén principalmente. También, queridos amigos, durante un tiempo se creyó que su ideología emparentaba con el gnosticismo. ¿Verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, el conocimiento. Con eso no estamos negando directamente, diciendo que no tiene nada que ver, porque cada uno es hijo de su tiempo. Y el gnosticismo opera una lleva imbareteal. Y también con el estoicismo. Filón de Alejandría, por ejemplo, la literatura hermética y el mandeísmo son otros elementos que en ese momento tenían mucha influencia dentro del contexto histórico de esa comunidad. Pero hoy se piensa un poquitito más que está más relacionada con la literatura judía, que no estaba determinada por una ideología cerrada. Esto es lo que tenemos que subrayar. Si yo que, bueno, San Juan, y apesante la sea pensada, peala, o influye que la sea caania, peala, etc. No. Se nota que es una teología muy abierta y que se va adaptando también incluso a todas estas corrientes de aquel tiempo.
Hasta allí habían, por ejemplo, llegado las ideas de la filosofía griega y también de las religiones de Grecia, ¿verdad? Entonces son mageai o influenciae. Y esto es lo que puede percibirse también en el Evangelio de San Juan. Queridos amigos, por el día de hoy terminamos hasta aquí. Seguiremos reflexionando más, haciendo una macroestructura de este hermoso Evangelio de San Juan. Me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.